Continuamos con el programa, tenemos en comunicación telefónica al padre Vicente Martínez Torren, que fue capellán en la Guerra de Malvinas y es de la Orden Salesiana. Padre, muy buenas tardes, es un honor saludarlo de Radio Antares, Radio de la Familia. Muy buenas tardes, un gusto a través de estos 1200 kilómetros que nos separan. ¿Qué nos puede decir de que nos estamos acercando a los 37 años de la gesta histórica y heroica de Malvinas, donde usted fue uno de los protagonistas? Y bueno, sí, justamente estoy a pocas horas de la reunión con el grupo de veteranos de guerra acá de la localidad, donde vamos a tratar justamente los actos a desarrollarse aquí en la zona del Alto Valle de Río Negro, en conmemoración de estos 37 años de la gesta de Malvinas, ¿sí? Así es. Otro tema muy interesante y sobre todo usted es el indicado para hablarlo porque hizo un gran trabajo, al igual que sus colegas capellanes, en el tema espiritual. ¿Cómo se puede entender que a más de 35 años de la guerra, a más de 3 lustros y medio, se sigan suicidando personas que tienen un sentimiento muy profundo en el tema de religión? ¿Cómo lo analiza usted, no solo como veterano de guerra, sino como sacerdote? Y bueno, hay que tener en cuenta que la fe cristiana supone un nombre humano por debajo. Si no está lo humano equilibrado, no podés construir un cristiano, porque es como un trípode que le falta una pata, ¿no? Entonces, el veterano de guerra al llegar aquí, ya sabemos todo cómo fue ninguneado, fue olvidado, porque como suele decirse, en el momento aciago de la patria, ¿no? Se convoca al soldado y se invoca a Dios. Cuando pasa el peligro, a Dios se lo olvida y al soldado justamente se lo ignora o se lo juzga, ¿no? Y esto pasó, ¿no? La desatención humana que hubo ha traído el surgimiento de lo que llamamos el estrés postraumático de la guerra, ¿no? Y ese estrés pues lleva a una depresión, y entonces el suicidio ya no es producto de una falta de fe, eso, sino de la enfermedad, del estrés, ¿no? El hombre llega a un momento donde está fuera de sí, entonces toma esas trágicas determinaciones. Sí, es lógico el estrés postraumático luego de una situación traumática, valga la redundancia, como es una guerra. En este caso, a usted o a sus colegas capellanes, ¿sintió el famoso estrés postraumático en usted o en alguno de los sacerdotes? Porque me imagino que ustedes, a pesar de la fortaleza espiritual, una situación de guerra los habrá afectado en mayor o menor medida. En este caso, ¿qué nos puede decir de los capellanes y de usted mismo cuando regresó al continente? ¿Cómo fue? Sí, bueno, te digo, hay una gran diferencia cronológica entre unos y otros, ¿no? Así es. Nuestros héroes, no tanto los que dieron la vida como los que regresaron, eran clases 62, 63, es decir, 18, 19 años, ¿no? Los capellanes, yo era uno de los más chicos. De hecho, soy, creo, el único sobreviviente. Sí, el único sobreviviente. Yo estuve investigando sobre este tema, por eso su palabra es muy valiosa para ver cómo es la función tan noble que cumplieron los capellanes en la guerra. Por eso te digo que yo ya tenía una edad que duplicaba, o más de duplicar, lo de los soldados, porque yo en aquel entonces tenía 42 años, ese año cumplía 43. Así que
los hechos, aparte de la función. El sacerdote acompaña la vida del hombre a lo largo y ancho de todo su existir. Nace y nos alegramos, festejamos en su bautismo la condición de hijo de Dios. Lo hacemos crecer, alimentar con el pan fuerte de los ángeles, la comunión, la confirmación, nos alegramos con su matrimonio, etcétera. Lo asistimos en los momentos duros de la enfermedad. Finalmente también lo acompañamos en su velorio, ¿no? Con el sacramento de la unción previa y después la oración de despedida. Así es. O sea que el sacerdote está ahí consustanciado con la vida del hombre, incluso cuando ese hombre entra en esas situaciones extremas, como son de la guerra, y también teniendo en sus manos cuerpos en extremos, algunos mutilados, otros no tanto, por el tipo de muerte con la que ha desaparecido, ¿no? Así que uno está acostumbrado un poquito, digamos así, ¿no? Bueno, así que la parte de asistencia nuestra, por nuestra parte, era un poco trasladar a la isla lo que veníamos haciendo acá en el continente. Por eso es que no nos ha afectado tanto, ¿no? Siempre el shock es tremendo. Por un tiempo uno se ha hecho a tratar o ha consultado a especialistas y estamos dentro de lo normal. Es decir, unos meses después de eso persiste aquella situación, pero se va superando en razón del tiempo, en razón de volver a la normalidad en nuestra vida pastoral, ¿no? Sí, así que realmente este tema es interesante poder conversarlo, no solo el trabajo de los capellanes, porque hace un par de años se publicó un libro, Rabinos en Malvinas, que tuvieron una actuación en el continente, no lograron a cruzar a las islas, pero usted estaba al tanto de que también había rabinos para los soldados de credo judío y cómo era el trabajo de ellos. En el continente sí. Allá en Malvinas yo tuve soldados judíos a mi cargo, concretamente mi monaguillo, el monaguillo que yo tenía, mío era de extracción judía, pero no tuvo ninguna asistencia de ningún rabino, ¿no? Allá en el campo de combate. Sí, ¿no? Esto se dice, que en esta época había rabinos que no lograron cruzar a las islas. No lograron cruzar, pero en el campo de combate estuvimos solo los capellanes católicos. Hay, ¿no?, una linda frase que se dice, en las trincheras no hay ateos, y usted lo vivió en carne propia, en este caso también contando que este soldado de credo judío se acercó y usted lo asistió espiritualmente. ¿Qué nos puede decir de la espiritualidad de un soldado, de un hombre que está en una situación límite con la muerte como es una guerra? Sí, las situaciones límite, aún acá en el continente, ¿no?, siempre nos reflejan a Dios, porque vemos la poquedad del hombre, vemos lo perentorio de nuestra vida, y vemos también ahí, entonces recurrimos al poderoso, ¿no? Recurrimos al fuerte, o en lenguaje bíblico a la roca que nos salva, ¿no? Y entonces allí no hay distinción, ¿no? No hay ningún ateo. Ahí si alguno se dice ateo, dice gracias a Dios, ¿no? Y soy ateo, pero gracias a Dios me salvé, ¿no? Por la situación límite te hace pisar tierra y ser muy concreto, y vos ves que la vida no depende de uno, ¿no? Uno podrá ser precavido, esto, el otro, pero ahí no, a unos
son llamados por el Señor y el Señor los ha encontrado lo mejor aptos para el reino, y a otros nos deja acá que sigamos purgando un poco más, ¿no? Pero es así, en Malvinas nunca vi el rechazo o el pedido de ausentarse de una ceremonia religiosa. Ahí tanto si había alguno que se proclamara ateo como evangélicos o católicos, ahí siempre en la oración, en las Eucaristías, estábamos todos presentes. Muchas gracias, Padre, por este lindo recuerdo de la espiritualidad y el trabajo de los capellanes de Malvinas. Con el tema de la espiritualidad se puede catalogar, seguramente usted podrá profundizar más, un caso milagroso, no solo el entierro de Rosario en el aeropuerto, donde el manto de la Virgen protegió nuestras islas, sino que un rosario le salvó la vida al comando Vizoso Posse, ya que el proyectil impactó en el rosario y salvó la vida. ¿Qué nos puede decir de estos dos acontecimientos, si se quiere, milagrosos, que es la defensa del aeropuerto cuando se enterró el rosario y el proyectil que quedó incrustado en el rosario de Vizoso Posse? No, sí, evidentemente la providencia ahí se palpó, ¿no? La pista fue bombardeada, le tiraron 120 toneladas de explosivos y nunca salió de operatividad. Estuvo siempre en acción, tanto así que el 13 a las 20, 25, 30 ahí, 20, 30 vamos a poner de la noche, decoló el último avión con los últimos heridos que teníamos y las cuestiones de la documentación de la gobernación, ¿no? Así que estuvo siempre operable. Lo de Vizoso Posse, ahí con Cisneros, lo vemos lo mismo, ¿no? Como este hombre, el proyectil incrustado fundido en la cuenta del rosario, se le desvía y le queda ahí bajo el cuero cabelludo y no logra penetrar la cabeza y se salva. Tenemos al jefe de la policía militar, el mayor Roberto Verazain, que la noche anterior a que el misilazo le entrara en su despacho, él había encontrado una medallita de la Virgen Milagrosa, ¿no? Se la había puesto en el bolsillo, y cuando yo vi el milagro ese que ocurrió, que un instante antes de la explosión viene el soldado y le dice: mi mayor, ¿quiere un cafecito? Ahí en la madrugada, ¿no? Y tal era el frío que dice: sí, vendría muy bien. Y el soldado le dice: bueno, venga que se lo sirvo. Una falta de protocolo, diríamos, ¿no? El soldado le tendría que haber traído el café y hubieran muerto los dos. Mientras tanto, el mayor sí se levanta del lugar, va allí a servirse el café, ¿no? Y en ese momento entra el misil que le da en el propio sillón donde él estaba sentado, ¿no? Y así él salvó totalmente su vida sin ningún rasguño, un pequeño hematoma en el brazo. Qué interesante por la escuchar esta anécdota. Sinceramente, yo no la conocía, la puerta, sí. Y muchas personas tampoco, porque no nos hablan de estas situaciones milagrosas o donde actuó la divina providencia, como el tema de Vizoso Posse, el rosario enterrado de Seinaldino, como esta anécdota que usted cuenta. Así que sí, o los soldados, aquellos que estaban enterrados, ¿no? Hubo varios soldados, tanto en la armada como de ejército, que estaban en sus pozos de zorro cuando ahí adyacente le cae las bombas estas que dejaban un cráter de 12 metros de diámetro por 4 de profundidad, y todos esos metros cúbicos de barro, de eso,
les caen encima, los tapan con más de 1,5 metros, 2 metros de tierra encima, ¿no? Y sin embargo sobreviven sin secuelas, ¿no? También eso son otros los tantos hechos prodigiosos de los que somos testigos y están perfectamente fundamentados, ¿no? Muchísimas gracias, padre, por esta comunicación. Viva la patria, viva Cristo Rey. Bueno, un abrazo para todos y para toda la audiencia tuya, ¿eh? Gracias.